Esta reacción de la senadora llegó luego de que Arias publicara este video donde escuchamos claramente las palabras de Paloma Valencia cuando dijo que quiere que los privados entren al negocio del SENA. Escuchemos. Paloma Valencia acaba de confesarlo. Su ponencia a la Ley Estatutaria de Educación es para privatizar la educación. Hoy, el SENA es una institución pública que forma a millones de jóvenes, tanto campesinos como jóvenes urbanos. Pero ella quiere que los recursos públicos que financian al SENA se destinen al sector privado para que, comillas, hagan lo mismo que el SENA. El SENA ya tiene formación en competencias y certificación de competencias. Exacto, y lo que queremos es que privados también puedan hacerlo. No. Esta es la confesión explícita de que no solo quieren que los recursos públicos llenen los bolsillos de universidades privadas y acaben con la universidad pública, sino que también desean desfinanciar, cambiar la misión y hasta acabar con el SENA, que ha brindado un futuro a los jóvenes más vulnerables del país y les ha dado herramientas para vencer la pobreza. No a la privatización ni a la terciarización del SENA. No a la Ley Estatutaria de Educación con enmienda. Luego la senadora dijo que Josefina Valencia, su tía abuela, propuso la creación de escuelas de formación obrera que terminó siendo el SENA y que ella no lo pudo inaugurar por la caída de Rojas Pinilla, a lo que Arias respondió: Me explican los estudiantes del SENA que la doctora Paloma Valencia ha señalado que su tía abuela ha creado al SENA. Quisiera obtener información de la doctora Paloma al respecto porque tengo acreditado otra cosa muy distinta. La historia que conozco es que en 1957, está haciendo un pseudopacto social que se dio a la caída de Rojas Pinilla. Los trabajadores deciden entregar en esa negociación una parte del subsidio familiar que estaban conquistando para que pudiera crearse el SENA. Es decir, en esa historia, quien crea el SENA es la clase trabajadora que entrega una parte del subsidio familiar con destino a fortalecer lo que antes era el Instituto de Capacitación Obrera y ahora SENA. Pues bien, quien fue artífice de esa negociación fue un dirigente obrero sindical muy progresista, don Antonio Díaz, de filiación conservadora de la UTC, quien estaba muy interesado en la doctrina social de la Iglesia, había sido seminarista y sustentaba la idea de la subsidiariedad que postula la doctrina social de la Iglesia y con ella el subsidio familiar, del cual se deriva después en esa negociación la creación del SENA, de modo que todos los méritos a don Antonio Díaz, de una especie de conservatismo muy vinculado a las luchas obreras, que son los que de verdad hacen un esfuerzo enorme para la creación del SENA y para su financiación. Volveré sobre el tema y espero que la doctora Paloma acredite sus dichos. Yo por lo propio buscaré algunos testimonios muy importantes al respecto. Por lo que Paloma le replicó así al senador: Ahora resulta que el senador Wilson Arias, que no solamente es patán, grosero y mentiroso, como le pasa a mucha gente, quiere robarle el mérito a las mujeres. Pues claro que la historia de las mujeres en la política no está escrita, pero todo el mundo sabe que Josefina Valencia, mi tía abuela, junto a Marco Aurelio Beltrán, fueron quienes durante el gobierno del general Pinilla estuvieron construyendo el proyecto del SENA. Él había estado trabajando en Brasil, viendo lo que se hacía con la educación para el trabajo, y trajo todas esas ideas que se encontraron con ella, que tenía un esposo que venía también con todas esas ideas, y empezaron a trabajar ese proyecto. Cuando cae el general Rojas, el SENA ya estaba prácticamente listo. Por eso, unos meses después, fue inaugurado. Que no se le olvide al senador Arias que el SENA le pertenece a los colombianos, no a él ni a su sindicato. Aún así, el sindicato del SENA le respondió a la senadora con este video en el que mencionan que él es Antonio Díaz, líder del sindicato, testigo y protagonista de la época, quien explica que en el 54, 3 años antes de la anécdota familiar de Paloma Valencia, a solicitud de los trabajadores, el gobierno creó el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, pero sin recursos. El gobierno en ese entonces, en 1954, no se atrevió a crearlo, ni el SENA ni el subsidio familiar. Para efectos del SENA, dictó el decreto 2920 de octubre de 1954, creando el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, dependiente del Ministerio de Trabajo. Pero no era realmente una institución con autonomía propia
administrativa y con recursos propios. Era dependiente del Ministerio de Trabajo y el Ministerio no tenía. Y más tarde también a través de este video Arias le respondió a Valencia: no se robe las conquistas de los obreros, su oligarca familia le dijo a usted que su tía abuela fundó el SENA, pero los hechos históricos la desmienten, saldado el asunto. Senadora Paloma, no se robe las conquistas del pueblo obrero. Usted dice que fue su familia la que pensó y creó al SENA. Nada más falso. Fue el movimiento obrero y la historia lo certifica. Senadora, en 1954 fue la primera vez que se habló de crear el SENA en Colombia y fue durante el Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, que no tenía nada que ver con la oligarquía y nada que ver con su propia familia. Ellos desde ese Congreso solicitaron al Gobierno Nacional y a la ANDI crear las escuelas industriales como las que ya existían en el SENAI de Brasil. Entonces, senadora, si la idea modelo venía de Brasil, la solicitaron los trabajadores al gobierno nacional colombiano y la financiaron los mismos obreros. ¿qué es lo que usted dice que planeó y creó su tía abuela? Ese mismo año, en 1954, el gobierno expidió el decreto 2920, que creó el Instituto Nacional de Capacitación Obrera. Senadora Paloma, se le cae su mentira. Su tía abuela fue nombrada en el Ministerio de Educación hasta 1956, 2 años después de que ya se había creado el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, que después vino a ser el SENA. Ya para el año 1957, la Junta Militar de Rojas Pinilla sacó un nuevo decreto y en él los trabajadores ratificaron que de la ganancia que habían obtenido del 5% del subsidio familiar, entregaban el 1% de su salario para financiar al SENA. Por eso el SENA es creación y empezó con el salario de los trabajadores. Queda claro el asunto, senadora Paloma. No se robe las conquistas ni la historia del pueblo obrero. Y más tarde compartió las palabras de Dianita Díaz, quien dijo: el que creó el SENA se llama Rodolfo Martínez Tono en 1957. Senadora Valencia, deje de hablar pendejadas, porque como vamos, ahora falta que digan que Cabal inventó la panela y el año soviético.